un molino de grano, un emperador fugitivo, un hombre que lo mató por unas cuantas monedas. Así termina un imperio de 400 años, no en un campo de batalla épico, no bajo las murallas de una gran ciudad, en un molino de grano, en los confines del mundo conocido, donde el último heredero de Persia muere como un vagabundo sin nombre, sin testigos dignos de recordarlo, sin crónicas imperiales que registren el momento. Solo el ruido sordo de las piedras que muelen y el silencio de un mundo que ya dejó de prestarle atención. El año es 651. El lugar, las cercanías de Merv, en el extremo oriental de lo que alguna vez fue el imperio más vasto entre Roma y China. Un hombre corre. No tiene ejército detrás de él, no tiene guardia personal, no tiene corona ni cetro ni trono. Lo único que tiene es un título que ya nadie reconoce. Su nombre es Yazdgerd III, y es el último emperador del imperio sasánida. Lo que le sucedió a él y a la civilización que representaba es una de las caídas más brutales, más rápidas y más definitivas que el mundo haya presenciado. Un imperio que rivalizó con Roma durante siglos, que mantuvo encendido el fuego sagrado del zoroastrismo durante generaciones, que construyó palacios que hacían palidecer a los de Constantinopla, borrado del mapa en apenas 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una de las civilizaciones más antiguas de la historia se derrumbe con esa velocidad? ¿Cómo es posible que un imperio que sobrevivió invasiones, plagas, rebeliones y siglos de guerra total se desintegre en el tiempo que le toma a una sola generación crecer? Para entenderlo, necesitamos retroceder 400 años, al momento en que todo empezó, a año 224 de nuestra era. Una nueva dinastía se alza en Persia. Se llaman a sí mismos los sasánidas, y desde el primer día dejan algo muy claro. Vienen a restaurar la gloria del pasado. Vienen a recuperar el legado de los antiguos aqueménidas, de Ciro, de Darío, de los grandes reyes que alguna vez dominaron el mundo desde Egipto hasta la India. Vienen a construir un imperio que haga temblar al mundo, y lo logran. Durante más de 4 siglos, el imperio sasánida se convierte en la otra superpotencia del mundo antiguo. Si Roma, y después Bizancio, domina el oeste, los sasánidas dominan el este. Su territorio se extiende desde Mesopotamia hasta los bordes de la India, desde las costas del Golfo Pérsico hasta las montañas del Cáucaso. Su capital, Ctesifonte, es una de las ciudades más grandes y opulentas de su tiempo, o un centro de comercio, de conocimiento, de poder. Una ciudad donde las caravanas de la ruta de la seda descargaban sedas chinas y especias indias, donde se hablaban una docena de lenguas en un solo mercado, donde el gran arco del palacio de Tak-Kasra se elevaba con una audacia arquitectónica que dejaba sin aliento a todo el que lo contemplaba. Pero lo que realmente define al imperio sasánida no son sus fronteras ni sus palacios, es su fuego, el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, tal vez la más antigua que todavía se practica hoy, fundada sobre una idea que transformaría para siempre la manera en que los seres humanos entienden el universo, la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre Ahura Mazda, el Dios creador, Señor de la verdad y la justicia, y Angra Mainyu, no la fuerza de la destrucción, del caos, de la mentira. No era una abstracción filosófica, era un llamado a la acción. Cada ser humano, según el zoroastrismo, tenía la obligación de elegir, de tomar partido, de pelear del lado de la luz con sus pensamientos, sus palabras y sus actos. El universo entero era un campo de batalla, y cada persona era un soldado, y en el centro de esa fe, un símbolo, el fuego sagrado, una llama que debía arder sin extinguirse jamás. En cada templo del imperio, en cada altar, en cada rincón de Persia, ese fuego era la prueba viviente de que la luz todavía existía en el mundo, que la batalla no estaba perdida, que la oscuridad no había ganado. Los sasánidas hicieron del zoroastrismo su religión de Estado. No era solo una creencia, era la identidad misma del imperio. Ser persa era ser zoroastriano, y ser zoroastriano era mantener ese fuego encendido. Durante 400 años, la llama no se apagó.
Los sasánidas construyeron un sistema de gobierno sofisticado, una burocracia eficiente, un ejército temible. Sus catafractos, jinetes blindados de pies a cabeza, montados sobre caballos igualmente acorazados, eran la pesadilla de cualquier enemigo. Cuando cargaban en formación, el suelo temblaba como si la tierra misma quisiera apartarse de su camino. Su arte, su arquitectura, su ingeniería hidráulica rivalizaban con lo mejor que Roma podía ofrecer. En muchos sentidos, lo superaban. Sus sistemas de irrigación transformaban desiertos en campos fértiles. Sus relieves tallados en roca celebraban victorias con una magnificencia que todavía hoy, 1500 años después, deja sin palabras a quien los contempla. Y sobre todo, tenían un rival a la altura: Roma. Después, Bizancio. Dos imperios colosales frente a frente, separados por el desierto de Mesopotamia, chocando una y otra vez durante siglos. Ninguno podía destruir al otro, ninguno estaba dispuesto a ceder. Esa rivalidad definió el mundo antiguo durante 400 años. Dos gigantes trabados en un abrazo mortal. Cada victoria de uno era respondida por la contraofensiva del otro. Cada tratado de paz era apenas un respiro antes del siguiente asalto. Generación tras generación, los hijos heredaban las guerras de sus padres, hasta que el abrazo los mató a los dos. Aquí es donde la mayoría de las historias sobre la caída de Persia cometen un error. Te dicen que llegaron los árabes musulmanes, que eran guerreros imparables impulsados por una fe nueva, y que arrasaron con todo a su paso, y eso es cierto. Pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la mitad que casi nadie cuenta, es que los árabes no destruyeron un imperio saludable. Destruyeron un cadáver que todavía se movía. Para cuando las primeras fuerzas árabes cruzaron la frontera sasánida, el imperio ya estaba muerto por dentro. Lo que quedaba era el cascarón, una fachada imperial sostenida con alambre y costumbre. Y la razón tiene un nombre: la guerra interminable con Bizancio. El conflicto entre el emperador sasánida Cosroes II y el emperador bizantino Heraclio fue una de las guerras más devastadoras que el mundo antiguo haya conocido. No estamos hablando de una campaña de unos meses. No estamos hablando de una disputa fronteriza. Estamos hablando de décadas de conflicto total. Invasiones, contraofensivas, ciudades arrasadas, provincias enteras saqueadas, poblaciones desplazadas, campos de cultivo quemados hasta las raíces. Cosroes II lanzó a sus ejércitos contra Bizancio con una ambición desmedida. Y al principio, ganó. Los sasánidas conquistaron territorios que no habían pisado en siglos. Tomaron Jerusalén. Avanzaron hasta las puertas de Constantinopla. Parecía que finalmente, después de 400 años, uno de los dos gigantes iba a caer. Pero Heraclio contraatacó. Y lo hizo con una ferocidad que nadie esperaba. Llevó la guerra hasta el corazón mismo del territorio sasánida. Golpeó donde más dolía. Y Cosroes II, que había apostado todo a una victoria total, lo perdió todo. El costo fue incalculable, para ambos bandos. Ejércitos enteros aniquilados, las arcas del tesoro vaciadas, la infraestructura agrícola devastada, las rutas comerciales cortadas, la población diezmada por la guerra, y como si eso no fuera suficiente, por las plagas. Las epidemias barrieron un imperio que ya no tenía los recursos para alimentar a su gente, mucho menos para curarla. Aldeas enteras quedaron vacías. Los canales de irrigación, sin nadie que los mantuviera, se llenaron de arena. Los campos que alguna vez alimentaron a millones se convirtieron en páramos. Y entonces llegó lo peor: la guerra civil. La derrota ante Heraclio desencadenó una crisis de legitimidad que hizo pedazos el sistema político sasánida. Cosroes II fue derrocado y asesinado por los suyos. Lo que siguió fue un carrusel de sangre. En los años que mediaron entre su caída y la invasión árabe, el trono sasánida cambió de manos con una frecuencia obscena. Generales contra nobles, facciones contra facciones, asesinatos, golpes de estado, purgas. Se dice que en un periodo de apenas 4 años, más de una docena de pretendientes ocuparon, o intentaron ocupar, el trono. Algunos reinaron meses, otros semanas. Algunos ni siquiera llegaron a sentarse antes de ser eliminados por el siguiente aspirante. El ejército que alguna vez hizo temblar a Roma estaba fracturado. La burocracia que mantenía unidas las provincias se había desmoronado.
Las lealtades locales reemplazaron a la lealtad imperial. Cada gobernador regional se preguntaba lo mismo. ¿Por qué seguir obedeciendo a un trono que cambia de ocupante cada pocos meses? ¿Por qué enviar impuestos a una capital que no puede garantizar nada a cambio? Cuando Jazdgerd III heredó la corona, heredó un fantasma, un imperio que existía en los mapas pero no en la realidad. Un ejército diezmado, un tesoro vacío, una población agotada, un sistema político que se devoraba a sí mismo. Un joven emperador rodeado de generales que lo veían no como un líder, sino como una pieza más en sus propios juegos de poder. Y justo en ese momento, justo en el peor momento posible, algo que nadie vio venir emergió del desierto de Arabia. Nadie los esperaba. Ese es el detalle que hay que entender primero. Nadie los esperaba. Durante siglos, la península arábiga había sido un punto marginal en el mapa geopolítico del mundo antiguo. Los sasánidas y los bizantinos peleaban entre sí. Los árabes eran, a lo sumo, tribus dispersas en el desierto, aliados menores, peones en el tablero de los imperios reales, mercenarios útiles para cuidar las fronteras del sur, nada más. Y de pronto, en una sola generación, todo cambió. La muerte del profeta Muhammad en el año 632 no marcó el fin de un movimiento, marcó su explosión. Los ejércitos árabes musulmanes, unificados por una fe nueva y una determinación que sus enemigos no comprendían, se lanzaron hacia el norte y el este con una velocidad que desafía la lógica. No era solo fervor religioso, era también una organización militar sorprendentemente efectiva, líderes tácticos brillantes y un sentido de propósito colectivo que transformaba a cada guerrero en alguien dispuesto a morir sin dudarlo. Y el imperio sasánida, desangrado, fracturado, agotado, estaba directamente en su camino. El año es 636. En las llanuras de Qadisiyah, al sur de lo que hoy es Irak, dos mundos chocan. De un lado, lo que queda del ejército imperial sasánida, guerreros con siglos de tradición militar, catafractos con armaduras que brillan bajo el sol del desierto, elefantes de guerra que hacen temblar la tierra con cada paso, estandartes imperiales que ondean sobre las filas como lo han hecho durante generaciones. Un ejército que, sobre el papel, debería arrasar a cualquier fuerza que un grupo de tribus del desierto pudiera reunir. Del otro lado, los árabes, sin la maquinaria militar de un gran imperio, sin los recursos logísticos de una superpotencia, sin las armaduras relucientes ni los elefantes colosales, pero con algo que no se puede medir en un campo de batalla: la convicción absoluta de que están cumpliendo un destino sagrado. Y algo más, algo práctico, algo que los generales sasánidas no supieron calcular. Estos hombres vienen frescos, no llevan décadas desangrándose contra Bizancio, no arrastran años de guerra civil, no están hambrientos ni divididos, están unidos, están motivados y están ahí para quedarse. La batalla de Qadisiyah duró varios días de combate bajo un sol implacable, y fue un desastre para los sasánidas. No una derrota parcial, no un revés táctico, un desastre completo. La fuerza que debía detener la invasión árabe en la frontera fue destruida, y con ella, la puerta de entrada a todo Irán se abrió de par en par. Imagina lo que eso significó para quienes vivían en Ctesifonte, la capital imperial. La ciudad que durante 400 años había sido el corazón de un imperio invencible. Los comerciantes en sus bazares, los sacerdotes en sus templos de fuego, las familias que nunca habían conocido otro orden que el orden sasánida. De pronto, las noticias llegan. El ejército ha caído. Los árabes avanzan. Y no hay nada, absolutamente nada, entre ellos y las murallas de la ciudad. Ctesifonte cayó. La capital del imperio sasánida, uno de los centros urbanos más magníficos del mundo antiguo, fue tomada por los conquistadores. Los salones donde los emperadores habían recibido embajadores de China y de Roma ahora pertenecían a otros. Y con la ciudad cayó algo más que muros y palacios. Cayó la ilusión de que esto era una crisis temporal, de que el imperio podía recuperarse, de que todo volvería a la normalidad. No iba a volver, nunca. Pero los persas no se rindieron, no todavía. Después de la caída de Ctesifonte, lo que quedaba de la resistencia sasánida se reagrupó en las tierras altas del interior de Irán.
lejos de las llanuras donde la caballería árabe tenía ventaja, en un terreno que conocían, en territorio que sentían suyo, entre montañas que sus ancestros habían defendido durante siglos. Yazdgerd III, el joven emperador de un imperio que se desmoronaba bajo sus pies, reunió lo que pudo. Los restos de sus ejércitos, los gobernadores que todavía le eran leales, los generales que aún creían que la guerra se podía ganar. Era un esfuerzo desesperado, pero era todo lo que tenía, una última apuesta, un último intento de detener lo imparable, la última oportunidad de demostrar que 400 años de civilización no podían ser borrados así, de un solo golpe, por un ejército salido del desierto. El lugar elegido fue Nijaband, una planicie rodeada de montañas en el corazón del actual Irán. Allí, en el año 642, los restos del poder militar sasánida se enfrentaron a las fuerzas árabes, en lo que ambos bandos sabían que sería la batalla decisiva. No habría una tercera oportunidad. No habría otro ejército después de este. Todo, el imperio, la dinastía, la civilización, el fuego, dependía de lo que sucediera en esa planicie, y fue decisiva. Los sasánidas lucharon. Lucharon con la ferocidad de quienes saben que no habrá otra oportunidad. Lucharon con la desesperación de quienes defienden no solo un territorio, sino un mundo entero. Pero no fue suficiente. La derrota en Nijaband fue total, absoluta, definitiva. No quedó ejército que reagrupar, no quedó línea defensiva que sostener, no quedó esperanza organizada de resistencia. Y aquí viene el detalle que duele más que cualquier número de bajas. Los árabes llamaron a Nijaband la victoria de las victorias. Ese fue el nombre que le dieron. No una batalla más, no otra conquista. La victoria de las victorias. En el momento en que supieron que habían ganado no solo una batalla, sino un imperio entero, una civilización entera. Piensa en eso un momento. El nombre que celebra la mayor victoria de un pueblo es, al mismo tiempo, la sentencia de muerte de otro. Lo que para los conquistadores fue el triunfo supremo, para los persas fue el fin del mundo que conocían. Dos pueblos mirando el mismo evento y viendo cosas completamente opuestas. Gloria y aniquilación, nacimiento y muerte. En el mismo campo, en el mismo día. Después de Nijaband, ya no hubo resistencia organizada. Hubo focos aislados. Hubo gobernadores que se negaron a rendirse. Hubo actos individuales de desafío. Pero como fuerza militar, como entidad política, como imperio, los sasánidas habían dejado de existir. Lo único que quedaba era un emperador sin imperio. Un hombre corriendo. Yazdgerd III corrió durante 9 años. 9 años. Desde la caída de Ctesifonte hasta su muerte en 651. El último emperador sasánida no hizo otra cosa que huir. Hacia el este, siempre hacia el este. Cada vez más lejos de su capital. Cada vez más lejos de su trono. Cada vez más lejos de cualquier lugar que pudiera llamar hogar. Imagina por un momento lo que fue esa huida. No como un dato en un libro de historia, sino como una experiencia humana. Eres el heredero de una dinastía de 400 años. Fuiste criado entre muros de mármol. Conociste el poder absoluto. Y ahora estás cruzando desiertos y montañas, dependiendo de la caridad de gobernadores locales que cada día te miran con menos respeto y más cálculo. Durmiendo en cuartos prestados. Comiendo lo que te ofrecen. Sí, preguntándote cada noche si mañana la puerta seguirá abierta o si encontrarás una daga esperándote al otro lado. Porque ese fue el verdadero calvario de Yazdgerd. No solo la persecución árabe, fue la traición de su propia gente. Los gobernadores que alguna vez se arrodillaban ante él, ahora sopesaban sus opciones. Proteger a un emperador derrotado y arriesgarse a la furia de los nuevos señores, o entregar al fugitivo y negociar un acuerdo favorable con los conquistadores. La respuesta para la mayoría fue dolorosamente obvia. Uno a uno, los aliados desaparecieron. Las puertas se cerraron. Los mensajeros dejaron de responder. El círculo se fue estrechando. El mundo del último emperador se fue encogiendo hasta reducirse a un puñado de caminos polvorientos que no llevaban a ninguna parte. Yazdgerd llegó a Merv, como en el extremo oriental de lo que alguna vez fue su imperio. Es probable que pensara que allí,
en los márgenes más lejanos, podría encontrar refugio, que podría reagrupar fuerzas, que quizás, contra toda probabilidad, podría organizar una contraofensiva desde las regiones más remotas. No pudo. En el año 651, Yazdgerd III fue asesinado, no por los árabes, no por los conquistadores que habían destruido su imperio. Fue asesinado por sus propios súbditos. Las fuentes difieren en los detalles exactos, pero la imagen que perdura es la que abrió este relato. Un molino de grano. Un emperador reducido a un fugitivo sin nombre. Un hombre que lo mató no por ideología, no por lealtad a un nuevo orden, sino por algo tan simple y tan brutal como unas cuantas monedas. Tal vez las ropas que llevaba. Tal vez alguna joya que aún conservaba de su vida anterior. Lo que fuera que un emperador en el exilio pudiera cargar consigo. Así murió el último emperador del imperio sasánida. Así terminó una dinastía de 400 años, no con una última carga heroica, no con un discurso desafiante ante los conquistadores. En un molino, en los confines del mundo, traicionado por aquellos a quienes se suponía que debía gobernar. Con su muerte, el imperio sasánida dejó de existir, no como potencia militar, eso ya había terminado en Nijaband, como idea, como posibilidad, como sueño de restauración. Yazdgerd era el último hilo que conectaba el presente con 400 años de historia persa ininterrumpida, y ese hilo se cortó en un molino de grano cerca de Merv. Pero la muerte de un emperador, por devastadora que sea, es solo la muerte de un hombre. Lo que sucedió después fue algo mucho más profundo, mucho más permanente, mucho más difícil de comprender. Persia no desapareció. El pueblo persa sobrevivió. Su lengua, el farsi, sobrevivió. Su identidad cultural, de maneras complejas y a veces contradictorias, sobrevivió. Siglos después, los persas producirían algunos de los más grandes poetas, científicos y filósofos del mundo islámico. La civilización persa, en muchos sentidos, absorbió al conquistador tanto como el conquistador la absorbió a ella. El farsi se convirtió en lengua de corte. La administración persa moldeó los califatos que vinieron después. La poesía persa alcanzó alturas que todavía hoy, más de un milenio después, asombran al mundo. Pero algo sí desapareció. Algo que no pudo ser recuperado. El fuego sagrado. El zoroastrismo, la religión que había definido a Persia durante más de un milenio, la fe que encendió la primera llama en los templos del imperio, la tradición que le dio al mundo la idea misma de la lucha entre el bien y el mal. Fue prácticamente borrado de la tierra que lo vio nacer. No sucedió de un día para otro. La islamización de Persia fue un proceso largo, complejo, que tomó siglos, pero fue implacable. Las conversiones, a veces voluntarias, a veces incentivadas por impuestos y restricciones, a veces impuestas por la presión social, fueron vaciando los templos zoroastrianos uno por uno. Los que no se convertían debían pagar la jizya, el impuesto a los no musulmanes. Con el tiempo, la carga económica y la presión comunitaria hicieron su trabajo. Las llamas sagradas que habían ardido durante generaciones se fueron apagando, una por una, templo por templo, hasta que el silencio reemplazó a las oraciones, hasta que el humo dejó de elevarse hacia un cielo que ya no reconocía a quienes lo miraban. Y los que se negaron a convertirse, los que eligieron mantener encendida su fe a cualquier precio, enfrentaron una elección terrible: vivir como minoría marginada en su propia tierra ancestral o irse. Muchos se fueron. Un grupo de zoroastrianos, según la tradición, cruzó el mar hacia la India. Se establecieron en lo que hoy es la costa occidental del subcontinente. Se llamaron a sí mismos parsis, persas. Y allí, lejos de las montañas y los valles donde su religión había nacido, mantuvieron viva la llama. La misma llama que sus ancestros habían encendido en los templos del imperio. La misma llama que significaba que la luz todavía no había perdido. Hoy, en pleno siglo XXI, quedan aproximadamente 100.000 parsis en el mundo. 100.000. Es todo lo que queda de una religión que fue la fe oficial de uno de los imperios más grandes de la historia. Una religión que es probablemente la más antigua que todavía se practica en la tierra. Una religión que influyó directamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam, con sus conceptos del cielo y el infierno, del juicio final,
de la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. 100.000 personas, en un mundo de 8.000 millones. Hay algo en esa cifra que debería detenernos, que debería obligarnos a comprender lo que realmente significó la caída del imperio sasánida. No fue solo la caída de un estado, no fue solo un cambio de gobierno o de dinastía. Fue la casi extinción de una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Fue la transformación permanente e irreversible de una civilización entera. Fue la demostración brutal de que ninguna cultura, por antigua que sea, por profunda que sea, por hermosa que sea, está a salvo del olvido. Persia sobrevivió, pero la Persia zoroastriana, la Persia del fuego sagrado, la Persia que durante más de 1000 años mantuvo encendida la llama entre el bien y el mal, esa Persia murió. Y todo empezó con un imperio desangrado por sus propias guerras, una rivalidad con Bizancio que lo consumió todo, y un viento del desierto que nadie vio venir. En algún lugar del mundo, hoy, en un templo parsi, una llama sigue ardiendo. Pequeña, frágil, casi invisible en la inmensidad de un planeta que hace mucho olvidó su nombre, pero arde. 400 años de imperio no pudieron protegerla. 20 años de conquista casi la apagaron. Y sin embargo, después de 14 siglos, la llama todavía está ahí, pequeña, frágil, obstinada, viva,